Jesús. Les invito a que abran la Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al versículo 21. Lucas, capítulo 24, versículos 13 al versículo 21. Cuando lo tenga puede decir un amén. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al versículo 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Como el pastor siempre nos repite un texto y el cual es esencial en nuestra vida, el nombre de Jesús. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús, y dice así: y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, él le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19. Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Palabra de nuestro Dios. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Dígale usted: Señor, abre mi mente, abre mi corazón para yo poder entender tu palabra, guardarlo y atesorarlo en mi vida. Te damos gracias, bendito Dios, gracias nuevamente. Muchas gracias por tu presencia, Señor, gracias. Te pedimos, Señor, en esta hermosa hora, que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y poder atesorar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, usando estos labios, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos en esta hermosa hora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. El Señor es bien bueno y para siempre es su misericordia. Amén, aleluya. Los cantos que se cantaba es similar o lo mismo de lo que vamos a hablar hoy. Aleluya. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, decía David, así clama mi alma por ti, oh Dios. Eso era el clamor de David, o pláticas, o expresando la necesidad que él tenía de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando el hermano empezaba a cantar ese canto, el Señor me confirmaba algo en este mensaje, porque el Señor quiere que nosotros anhelemos su presencia. Amén. Día y noche. Amén. La ausencia de Jesús causa tristeza. Amén. El tema de esta hermosa hora, yo creo que todos necesitamos del Señor Jesús. Amén. Todos necesitamos de su presencia, y el Señor quiere llenarnos de su presencia, porque es triste estar lejos de Dios.
estar lejos de Dios es como estar muerto en vida. Pero tener a Jesús en nuestra vida es tener vida en el Señor. La ausencia de Jesús causa tristeza. Y el Señor en esta hermosa hora quiere decirnos que es una necesidad que nosotros necesitamos tener de Él. Es una necesidad. La iglesia o el pueblo de Dios necesita estar necesitado del Señor. Que nosotros podamos entender y llegar a comprender que nosotros sin el Señor no somos nada. Sin la presencia del Señor en nuestra vida no somos nada. La ausencia de Jesús causa tristeza. Nosotros miramos de los dos varones que iban camino a Emaús. Eran hombres que habían estado cerca del Señor, hombres que fueron testigos de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesús, y ellos iban platicando en el camino. Si usted puede leer el capítulo 24 de Lucas, todo el capítulo, usted va a poder entender más esto. Los discípulos habían perdido la esperanza, le podemos llamar así. Habían perdido la esperanza. Los hombres que iban a camino a Emaús iban platicando de lo que había sucedido en Jerusalén. Y Jesús ya había resucitado. Jesús ya había resucitado, pero ellos aún no lo sabían. Les habían dado una noticia a las mujeres que fueron al sepulcro y hallaron el sepulcro vacío, la tumba vacía. Vinieron ellos, las mujeres, y dieron ese aviso y dijeron a los discípulos: el Señor no está en la tumba, no sé qué ha pasado. Unos varones se nos presentaron y dijeron que por qué buscábamos entre los muertos al que vive, pero en sí ellos no estaban seguros el 100%. Jesús ya había resucitado. Llegó el mensaje a los discípulos y sí, Jesús ya había resucitado, pero aún no se les había presentado físicamente. Y nosotros miramos de los dos varones que iban camino a Emaús, la tristeza les invadía a ellos. La tristeza que ellos tenían era notable. Jesús vio el rostro de los varones, la tristeza, y él le dice: ¿por qué estáis tristes? ¿De qué estás platicando? ¿De qué ustedes discuten? Y Jesús y los hombres, un hombre le dijo: tú eres el único forastero, el único fuereño que no sabes de lo que ha pasado aquí. Mataron a Jesús, el hombre grande, a ese que caminaba sobre las aguas, aquel que resucitó a Lázaro. Mataron a aquel que detuvo la tempestad cuando él estaba con sus discípulos allá en medio del mar. Mataron a él, y ellos se sentían tristes, habían perdido la esperanza. Jesús vino al pueblo de Israel. Jesús vino a salvar a su pueblo, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Él porque hemos creído en su nombre. Y Él está aquí, ese mismo que murió, ese mismo que resucitó, ese mismo que se les presentó a los discípulos, está aquí en medio de nosotros. Amén. No lo miramos, no lo podemos tocar, pero Él está aquí. Amén. Podemos sentir su presencia. La ausencia de Jesús causa tristeza. Leamos el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían esa esperanza. Tenían esa esperanza que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías. Ellos
sabían o tenían en ellos, por todo lo que ellos miraban en Jesús, ellos tenían esa certeza, esa seguridad que Él era el Salvador, que Él era el que lo iba a redimir. Amén. Pero ¿qué pasó cuando lo crucificaron? Perdieron las esperanzas, y eso les causó tristeza a los discípulos y a la humanidad, al pueblo que seguía al Señor Jesús. Fue causa de tristeza, ya no lo tenían con ellos. Ellos fueron testigos de las bofetadas que le daban al Señor. Ellos fueron testigos de que cuando lo escupieron a Él. Ellos fueron testigos cuando le pusieron la corona de espina en su cabeza. Ellos fueron testigos cuando le cruzaron los clavos en su mano. Ellos fueron testigos cuando le clavaron en los pies. Ellos fueron testigos cuando le cruzaron la lanza en su costado y dijeron: ya no hay esperanza. En quien nosotros habíamos puesto nuestra confianza nos falló. Nos falló. Mira, Él no hace nada por su pueblo. Él no está haciendo nada. A muchos Él salvó, a muchos Él resucitó. Él hizo detener la tempestad en el mar. Él levantó a Lázaro. Él hizo tantas cosas, pero no hace nada por Él mismo. Y ellos no podían ayudarlo. Tal vez si ellos hubieran podido ayudarlo, lo hubieran ayudado a Él, pero ellos no podían ayudarlo a Jesús. Pero ellos fueron testigos. Cuando vieron todo eso, ellos perdieron la esperanza. Ahora, ¿quién será el Salvador? ¿Quién será el que nos va a redimir? ¿Quién irá a ser? Tal vez ellos se preguntaban eso, pero ellos se les había olvidado, porque Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Amén. A ellos se les había olvidado eso, pero ellos se preocuparon, les causó tristeza, porque aparentemente el Salvador en quien ellos habían puesto su confianza ya había sido muerto. Se acabó la esperanza. Ya no tenemos Salvador. Ya no tenemos un guía, ya se acabó todo. Pero eso era lo que ellos pensaban. Amén. Pero ellos se sintieron tristes porque estaban muy apegados a Jesús. Ellos estaban acostumbrados a ver los milagros. Ellos estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas que Él daba. Ellos estaban acostumbrados a mirar el amor de Jesús, cómo Él demostraba su amor a la humanidad. Estaban acostumbrados a eso. Pero tal vez cuando vieron a Jesús muriendo allá en la cruz, ya no lo vamos a volver a ver. Ya no vamos a volver a ver al Señor, ya no vamos a volver a tenerlo a escuchar las enseñanzas que Él nos daba. Ya no lo vamos a ver. Ni modos, nos tocó así perderlo, pues ni modos. Pero ellos no sabían que el Señor Jesucristo tenía una sorpresa. Una sorpresa reservada para el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Porque, iglesia, Jesús les había dicho que que alguien lo iba a entregar. Él les había dicho, pero a ellos se les olvidó. Se les olvidó esa promesa. Y por eso se entristecieron. Porque si ellos no se hubieran olvidado de la promesa de que Él iba a resucitar al tercer día, ellos hubieran estado contentos esperando la resurrección del Señor. Pero a ellos se les olvidó esa promesa y por eso se entristecieron. Eso, la ausencia de Jesús en la vida del hombre, causa tristeza, o debería causarnos tristeza cuando no tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo, después de que Él resucitó, nosotros miramos que Él se fue presentando a uno de sus discípulos, a ciertas personas, pero llegó el momento en que Él dijo: miren, yo soy el mismo, yo resucité, mira los clavos, las señas de los clavos, aquí los tengo, aquí los cargo conmigo. Y llegó el momento que Jesús habló con ellos. Pero mientras Jesús no hablaba con ellos o llegara a tener una conversación, esa tristeza ellos lo iban
a seguir teniendo. Pero cuando Jesús se presentó y dijo: he resucitado, yo soy el mismo, el que estuvo con ustedes antes de que yo muriera en la cruz del Calvario, así que tranquilo. Yo pienso que para el pueblo, para los discípulos, fue tal vez la alegría más grande que ellos pudieron ver y vivir en ese momento. Pues ya la tristeza se fue, ya no estaba esa tristeza, ya no estaba esa preocupación, porque Jesús ya había resucitado. Ahora, Jesús se ausentó de ellos, le podemos decir, por 3 días. Por 3 días se ausentó de ellos. Pero era necesario que Jesús fuese crucificado y muerto, porque tenía que haber derramamiento de sangre para Él podernos comprar y salvar nuestra alma. Y Jesús derramó su sangre después de que Él cumplió lo que tenía que cumplir, porque Él a eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Después de que Él se levantó en victoria. Amén. Y Él dijo una de sus palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? A Él no lo puede y no lo pudo detener la muerte. Él venció la muerte y exhibió públicamente a los enemigos, al enemigo y a sus demonios. Él los exhibió públicamente, venciéndolo allá en la cruz del Calvario. La ausencia de Jesús causa tristeza. ¿Usted se siente triste cuando le ha fallado al Señor? ¿Usted se siente triste cuando no siente la presencia de Dios? ¿Usted se siente triste cuando usted ya no siente cantarle al Señor? ¿Usted se siente triste cuando ya no le dan ganas de orar? ¿Usted se siente triste cuando ya no le dan ganas de ayunar? ¿Usted se siente triste cuando ya no leemos la palabra? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted? ¿Qué es lo que siento yo? La ausencia de Jesús en nuestra vida debería causarnos tristeza. Causarnos tristeza, iglesia. Porque el no tener al Señor es no tener nada. Yo no sé a usted, vamos a poner un ejemplo, una pareja, un matrimonio. Yo pienso que tal vez cuando alguien entre pareja tiene una discusión, tuvo una discusión en el hogar, pero hay un amor tan grande de ambos, de él hacia ella y de ella hacia él. Hubo una discusión. Yo creo que cuando hay ese amor y hay una discusión, ese amor que sientes hacia la otra persona te va a hacer ir y pedirle perdón y tener y volver a tener esa misma comunión, esa misma alegría con su pareja. Yo pienso que eso es lo que va a pasar. Ahora nosotros con el Señor, nosotros somos la novia y Cristo es el novio. Amén. Él nos ama bastante a nosotros, y no solamente dijo que nos amaba, sino que Él demostró su amor allá en la cruz del Calvario. Amén, amén. La novia ama al novio, ama a la novia al novio, ama a la iglesia, a Jesucristo lo ama. Trata de estar tener una relación cerca, así: Señor, ¿qué hago para hacerte feliz? ¿Qué hago para que tú estés contento? Esa novia está haciendo eso con su Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de conquistarlo al Señor. Él ya nos conquistó. Aleluya. Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo por Él? Amén. Esa cercanía al Señor, cuando nosotros vamos a estar cerca, tener una relación bonita con Él, a cada momento que tal vez hiciste algo, miraste algo, pensaste algo y algo que tú estás consciente que a Dios no le agrada, eso te va a causar tristeza. Te va a causar tristeza y va a decir: Señor, perdóname
perdóname, Señor, hice esto, miré esto, pensé esto, por favor, perdóname. Porque eso fue lo que dijo David. Eso fue la preocupación de David cuando él le falló al Señor. Vamos a leer en el libro de Salmo número 51. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Salmo número 51. Gloria al Señor. Versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Palabra de nuestro Dios. David le había fallado al Señor, pero él se sentía solo, sin la presencia del Señor. Él se sentía tal vez desamparado, él se sentía de lo peor, sin Dios en su vida. Pero él dijo, a él tal vez le preocupaba eso, el no tener el espíritu del Señor en su vida era una preocupación para David. El no tener el espíritu. Él dijo, Señor, tal vez digo, quítame lo que sea, quítame, pero no me quites tu santo espíritu. Porque él había llegado a entender que el hombre sin el Señor no es nada. El hombre sin el Señor no tiene ningún valor. Y por eso David decía, no me quites, Señor, tu santo espíritu. Tal vez él dijo, quítame el puesto de rey si quieres, quítame, pero no me quites tu santo espíritu, por favor. Él le rogaba al Señor, y el Señor tuvo misericordia, y el Señor permaneció con David siempre. Iglesia, nosotros necesitamos anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros necesitamos esa presencia en nuestra vida, porque lo que David pedía del Espíritu, que no me quite de tu espíritu de mí, que decía David, es el mismo espíritu que está aquí en medio nuestro. Amén. Es porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuánto tú anhelas el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto tú anhelas? ¿Cuánto tú anhelas el Espíritu Santo en tu vida? Los dos varones que iban de camino a Emaús, ellos sin la presencia del Señor, ellos no eran igual. Ellos se sentían tal vez solos, se sentían sin protección, se sentían tal vez cuando andaban con Jesús, se sentían contentos, se sentían fuertes, se sentían valientes. Pero ya cuando Jesús no estaba con ellos, ellos perdieron esa valentía, ellos perdieron ese gozo, porque es lo que causa cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Ellos estaban tristes, y la tristeza era notable. Pero cuando Jesús habló con ellos y habló con sus discípulos, volvió otra vez ese gozo. Volvió otra vez esa alegría. David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Tal vez tú antes nosotros buscábamos al Señor constantemente. Muchas veces tal vez llorábamos diciendo, Señor, lléname con tu santo espíritu. Señor, lléname con tu santo espíritu. Muchas veces tal vez nosotros hablábamos con el Señor cuando se nos quitaba el sueño por la noche, sea de madrugada o sea entrando la noche. Tal vez hablábamos con el Señor, pero tal vez pasó el tiempo y hemos dejado de hacer esas cosas. Pero hoy podemos decirle al Señor, Señor, vuélveme esa pasión otra vez. Amén.
Vuélvame ese deseo de anhelarte más a cada día. Vuélveme ese deseo más de hablar contigo, Señor. Vuélveme más ese deseo de buscar tu presencia a cada día. Amén. Eso lo necesitamos decirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomemos esa actitud que David tomó. Cuando él había fallado, él reconoció su error. Y Dios, que no es señalador, que no es juzgador, el Señor escuchó la oración de él. Y hoy en nuestra vida, esta hermosa noche, es la noche que hizo el Señor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. De volver a empezar. Amén. De empezarle a decir al Señor, Señor, lléname. Aleluya. Es que yo sin tu presencia, yo no podría vivir. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor, porque yo sin tu Espíritu no podré continuar más. Amén. Por eso el Señor en esta hermosa hora nos invita, iglesia, a empezar a anhelar. Aleluya. Porque lo que el Señor promete, Él lo cumple, Él lo da. Él prometió darnos poder cuando viniera el Espíritu Santo en nuestra vida, y Él lo da. Él lo da para todo aquel que cree. Y no me voy a cansar de decir esto. Tal vez para muchos esto es innecesario, no es necesario. Yo había sido bautizado en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios, llevar el nombre del Señor en nuestra vida es el privilegio más grande, iglesia. Los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es el privilegio más grande que Dios nos haya podido dar. Aleluya. Mucha gente no lo ve así. Aleluya. Pero nosotros somos especiales, somos hijos. Amén. Somos nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por el Señor, comprado a precio de sangre. Y llevamos su nombre invocado en nuestra vida. Pero, iglesia, yo sabía que necesitaba de ese Espíritu Santo. Pero no, pasó el tiempo y llegué. Dios me puso el ángel en el camino. Y me empezaron a enseñar y a decir: necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y a cada día que íbamos al culto, ahí estaba esa voz: necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y empecé a creer en esa palabra. Porque esto es para el que cree. Esto es para el que lo anhela, iglesia. Y no porque seamos perfectos, no. Es su misericordia de Él. Es la misericordia de Él. Pero cuando hay alguien que lo anhela, el Señor lo da. Amén. Y empezaba, y pasó el tiempo y nos hacían la invitación. Los que quieren recibir el Espíritu Santo. Ahí venía yo. Ahí me pasaba y orándole al Señor. Y pasaba y no había nada. Y no lo recibía, pero no se me quitaba esto. La necesidad. Aleluya. Me empezó a brotar en mí como una necesidad. 21 de marzo del 2019, el Señor hizo la obra en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso necesitamos. El que no lo ha vivido dice: eso no es necesario. Pero el Señor no se equivocó Aleluya. cuando Él dijo: y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén, amén. No te canses. No te quedes contento hasta que tú no seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. No te canses, sigue clamando y un día tú me vas a decir si es lo mismo o no es lo mismo Aleluya. adorar al Señor. Gloria a Dios. Un día usted me lo va a platicar. Gloria a Dios.
Un día usted lo va a gritar también. Un día usted lo va a decir tal vez a aquella persona, a la tía, al hermano, al abuelo, al sobrino. También usted un día va a decirlo, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, Santo. La ausencia de Jesús causa tristeza. No es que Dios no esté con usted, no lo tome de esa manera, no. El Señor quiere vestirnos de poder. Amén. El Señor quiere vestirnos de poder, porque Él sabe en lo que la iglesia se enfrenta cada día. Él sabe, Él sabía a lo que se iba a enfrentar su pueblo. Por eso Él dijo, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Él dice, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y él le dijo el versículo 3 en adelante, o del capítulo 1 de Hechos, versículo 1 en adelante. Ahí nosotros podemos ver que Jesús dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Una orden. Es una orden. No si quieren. No es una orden. Si somos hijos de Dios, el Señor nos ordena y dice, hasta que sean investidos del poder de lo Amén, alto. gloria a Dios. Y nosotros miramos la iglesia como el Espíritu Santo Amén. vino sobre ellos y los llenó. Y como Él nos va a llenar hoy. Aleluya. Si no lo recibes hoy, lo recibes mañana. Gloria a Dios. Gloria Otro a Dios. día en tu casa, en el baño, en tu sala, en tu cama, en tu trabajo. Pero es necesario que tú y yo anhelemos esa presencia del Señor en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. No es lo mismo caminar con Jesús que caminar sin Él. Pedro, los discípulos perdieron la esperanza. Vamos a ver en el libro de Juan, en su capítulo 21, el libro de Juan, capítulo 21. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Juan capítulo 21, versículo 3 al versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Versículo 8 y último. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Palabra de nuestro Dios. Pedro perdió las esperanzas también. Perdió las esperanzas. Ya digo, Jesús, si Jesús no tiene sentido seguir, Él me dijo que Él iba a estar con nosotros, pero no está. Yo fui testigo que lo mataron. Perdió la esperanza. Aquel hombre que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro había perdido la esperanza en quien él había
puesto su confianza. ¿Y qué dijo? Voy a la pesca. Sin Jesús, yo renuncio a todo. Yo voy a renunciar a todo, voy a volver a la pesca. Y hubieron otros discípulos también que le dijeron, también nosotros vamos, te vamos a seguir, Pedro. Pero Jesús, que es tan bueno, vemos que Pedro fue a la pesca y vemos que Jesús, después de haber resucitado, volvió a buscar a sus discípulos. Aleluya. Y nosotros miramos que el Señor dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Aunque lo habían negado, Pedro le había negado al Señor. Lo había negado. Pedro había ido a la pesca a su misma andada de antes, porque él era pescador. Aún así, Jesús lo continuaba amando. Amén. Y aún le seguía diciendo, hijitos, aunque eran rebeldes, aunque se habían alejado, aunque lo habían negado, Jesús le seguía diciendo, hijito. Aleluya. El amor del Señor es tan grande. Amén. Aunque le hayamos fallado de una y de muchas maneras, Jesús aún nos dice, hijitos. Gloria a Dios. Y nos tiene aquí en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios. Y eso nos debe de llenar de alegría. Amén. Porque Jesús no se ha olvidado de nosotros. Aún Él nos sigue amando. Y nos seguirá amando. Aleluya. El Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Pero vemos la reacción de Pedro. La reacción de Pedro, iglesia, es bien hermoso. El discípulo a quien Jesús amaba, dice Juan, Jesús amaba a todos, pero por alguna razón dice ahí la palabra del Señor, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan tal vez se recostaba en el pecho de Jesús cuando estaba enseñando, o cuando tal vez tenían frío, prendían la lumbre, y tal vez Juan se sentaba al lado de él. Se sentía seguro tener a Jesús a su lado. Aleluya. Yo creo que usted y yo, iglesia, necesitamos sentirnos seguros de la mano del Señor. Necesitamos sentirnos seguros. Y vemos lo que Pedro hizo. Estaban a 200 codos y estaba yo viendo la medida. En pies, 200 codos en pies son 300 pies. 200 codos en pies son 300 pies. En metros es 91 metros punto 44. Usted lo puede buscar. Un tramo largo. Pero Pedro no le importó a echarse a nadar con tal de estar cerca de Jesús. No le importaba tal vez si se iba a encontrar un tiburón por ahí, porque el mar tiene de todo tipo de animales. Pero a él no le importó. Cuando el discípulo le dijo, es el Señor, Pedro no lo pensó 2 veces, pero se aventó al agua, se ciñó la ropa, se puso, porque él se había despojado de su ropa, pero él con todo y ropa, a él no le importó. Él lo que quería era estar cerca de Jesús. Él, tal vez Pedro dijo, es mi momento, si es Él. Voy a decirle al Señor que mi vida sin Él no tiene sentido. Aleluya. Tal vez dijo Pedro, yo voy a correr a sus brazos y voy a decirle al Señor que el negarlo a Él fue la peor decisión que yo tomé. Tal vez Pedro se fue a correr, a expresar sus sentimientos al Señor. Tal vez a pedirle perdón. Tal vez le dijo Pedro, ahí no lo relata, pero yo me imagino que tal vez Pedro corrió. Tal vez Pedro se arrodilló y le dijo, Jesús, perdóname, yo te negué. Cuando yo había dicho que no te iba a negar, yo te negué, Señor. Maldije y dije tantas cosas.
para que yo no fuese muerto también. Le pidió perdón al Señor. Y Jesús tal vez le dijo: Pedrito, no te preocupes, tranquilo, estás perdonado, Pedro. Iglesia, nosotros sin el Señor no tenemos ningún valor. Pero el Señor en esta hermosa hora quiere decirte y nos dice a todos, porque yo necesito ser lleno del Señor. Amén, gloria a Dios. Yo necesito más de Él, usted lo necesita también. Señor. Y que esta noche nosotros podamos decir: Señor, yo sin tu presencia no podré continuar. Yo sin ti, Señor, me siento débil, incapaz. Pero contigo, Señor, yo seré más que un vencedor. Aleluya. Y esa es la noche que hizo el Señor, iglesia. Amén. Sin Jesús no tiene sentido seguir. Vemos a Pedro. Necesitamos anhelar la presencia del Señor en nuestra vida. Sí, amén. Anhelarlo, desearlo a Él, al Señor. Anhelar el Espíritu Santo no es anhelar otro ser, no, es anhelar al Señor Jesucristo. Aleluya. Es anhelarlo a Él. Usted le puede decir al Señor: Señor Jesús, yo te anhelo, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. Usted le puede decir eso al Señor y Él está aquí. Amén. A Pedro no le importó lo que él tenía que nadar. Él corrió a Jesús. En Jesús se encontró el gozo nuevamente. Gloria a Dios. En Jesús se encontró paz. Y más cuando tal vez Jesús: Pedrito, no te preocupes, te perdono, no hay problema. Porque eso es lo que pasa en la vida de nosotros. Cuando le fallamos al Señor y le decimos: Señor, perdóname. Me imagino decirle al Señor: tranquilo, hijo, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Así como le dijo a la mujer adúltera, la mujer que fue encontrado en actos de adulterio, lo iban a apedrear. Pero Jesús, que conocía el corazón del hombre, el que le dijo: el que se siente libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero todos, Jesús dice que escribía con el dedo. No sé qué es lo que escribía, pero escribía con el dedo. Y cuando él alzó la cabeza o los ojos, ya no miró a los que acusaban a esa mujer. Y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde? Y dijo: se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. En otras palabras, vete, pero no lo vuelvas a hacer. Estás perdonado, pero no lo vuelvas a hacer. Y el Señor está aquí, iglesia, en esta hermosa hora. Moisés anhelaba la presencia de Dios. Éxodo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 14 y versículo 15. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si nosotros leemos todo el capítulo, el Señor como conquistándolo a Moisés, prometiéndolo tantas cosas. Yo voy a estar contigo, no temas. Yo voy a estar ahí. Mi presencia va a ir contigo, Moisés, contigo y con el pueblo, no te preocupes. Y Moisés en el 15: si tu presencia no va a ir conmigo, Señor, mejor no me muevas de aquí. Porque, iglesia, la presencia del Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida produce fuerza, poder, seguridad, gozo y paz y muchas cosas más. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que produce
produce muchas cosas más. Por eso necesitamos anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. David ya lo vimos, que él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que si el Espíritu del Señor en su vida de él no iba a tener sentido en él. Eso es lo que a él le importaba, que la presencia del Señor no se fuera de él. Amén. Esa misma presencia está aquí. Amén. Él está aquí. Amén, gloria a Dios. El Señor es tan bueno, aleluya. Gloria a Dios. La presencia de Jesús cambia la tristeza en gozo. Cambia la tristeza en gozo. Vamos a leer ahí en el libro ahí mismo en Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. Gloria al Señor. A los mismos varones que iban camino a Emaús. Es esto. Dice que Jesús, usted va a leer la historia. Bueno, vamos a leer el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Palabra de nuestro Dios. Algo sucedía, algo provocaba en el corazón cuando Jesús hablaba Amén. a su pueblo. Ellos identificaban eso, ese gozo, esa alegría que brotaba en la vida de ellos. Y nosotros cuando miramos aquí a los dos varones y luego los insistieron que quedase en la casa, pero no podían reconocer bien al Señor porque los ojos de ellos eran velados. El Señor dijo, mejor después que ellos se enteren quién soy yo, pero por el momento no. Y Él estuvo platicando con ellos, comió con ellos, y cuando lo reconocieron y dijeron, es el Señor, y el Señor desapareció de la vista de ellos y empezaron a platicar, es el Señor. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Eso lo que nuestro corazón sentía cuando Él nos hablaba en el camino es lo mismo que estamos sintiendo aquí. Tal vez dijeron ellos, lo mismo que estamos sintiendo aquí. Y volvió la alegría que ellos habían perdido. Volvió el gozo, volvió la esperanza. Jesucristo vive y está aquí. Amén, gloria a y Dios. Él ha dado esperanza. Amén, amén. A nuestra vida. Amén. Él es Jesús. Por eso, iglesia, en esta hermosa hora vamos a decirle al Señor, lléname Aleluya. con tu Espíritu, Señor. Promesas de Jesús. Las promesas del Señor se cumplen. Leamos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo. Vamos a leerlo del versículo 15 al versículo 17. Gloria al Señor. Juan capítulo 14, versículo 15 a 18. Vamos a leerlo. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Promesa del Señor Amén, Jesús. gloria a Dios. No os dejaré huérfanos. Él no nos ha dejado huérfanos. Aleluya. A Él ya no lo tenemos en cuerpo,
Ya no lo tenemos, pero lo tenemos en ese Espíritu. Y está aquí. Gloria a Dios. Y está en nosotros. Él dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. ¿Usted quiere dejar entrar al Señor en su vida? En nuestra noche. En nuestra noche. Él dijo, voy a venir. Voy a estar en vosotros, en ustedes. Y dijo en Hechos capítulo 1. Ahí lo que estábamos hablando hace un momento, pero vamos a leerlo, iglesia. Vamos a leerlo y les invito a ponerse de pie. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, vamos a leerlo, versículo 4 al versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, les decía a sus discípulos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder. Jesús diciéndole, esto sí ustedes lo van a recibir, yo lo que les voy a prometer, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. El Señor es tan bueno. Aleluya. Empiece a platicar con el Señor. Yo quiero leer 4 versículos más de Hechos, su capítulo 2, del 1 al 4. Empiece a hablar con el Señor. Necesitamos ese poder. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la promesa aún estaba en pie. La promesa, y no sé cuántos días pasó para que se llegara el día del Pentecostés. No sé cuántos días pasaron. 50 días. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Pasaron 50 días. Y ellos esperaban esa promesa. Aleluya. Porque ellos sabían que lo que Jesús promete, Él lo cumple. Gloria a Dios. Solo necesitamos esperarlo, anhelarlo, esa promesa. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, contentos, esperando esa promesa. Tal vez dijeron, sin importar cuánto tiempo nos toque que esperar, pero nosotros vamos a esperarlo contento, vamos a esperarlo adorando, vamos a esperar esa promesa, porque ellos dijeron, no nos vamos a mover de aquí hasta que seamos llenos del poder que Jesucristo nos prometió. Ellos estaban contentos y anhelaban esa promesa del Espíritu Santo, porque eso era lo que les iba a llenar de fuerza, de poder, de autoridad, de valor y muchas cosas más. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Palabra de nuestro Dios. Y dijeron, tal vez, me imagino yo, es una imaginación, que tal vez dijeron, se nos hizo. Aleluya. Se nos hizo, ya recibimos esa promesa. Amén, que el Señor. Amén, ahora amén. Estamos listos para testificar del nombre del Señor en Judea, en Samaria
y en todos los confines de la tierra. Y Gloria a esa Dios. palabra, mire desde dónde salió y ha llegado acá a nosotros. Porque hubieron hombres llenos del poder de lo alto que hicieron lo imposible para que esta palabra llegara a nuestra vida. Y yo creo que usted y yo, iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aunque allá afuera nos dicen que no es importante, que no hay necesidad, pero hay una iglesia que aún sigue creyendo que la iglesia sin el Espíritu Santo, la iglesia sin el Espíritu Santo no tiene sentido, no tiene sentido, amada iglesia, porque el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el motor de tu vida y de mi vida. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de nuestra vida, estamos desarmados. Así es. Desarmados. No deja de ser hijo de Dios. No. Pero el Señor quiere vestirnos del poder de lo alto. Un soldado allá, un soldado, iglesia, cuando está allá en entrenamiento, le dan su vestidito, le dan su... Ya, usted lo ve ahí y ya está como un soldado. Tal vez sale en la calle con su uniforme, pero está en entrenamiento y no le van a soltar el cuerno de chivo ya, porque posiblemente él mismo se va a matar, porque no puede usarlo, pero está en el entrenamiento. Pero cuando ese varón ya está preparado, cuando ese varón o esa mujer está preparado ya para la guerra, porque un soldado entra en el ejército para prepararse y para ir a una batalla o para defender su país, y sabe que ya se va a enfrentar con tantas cosas, y para poderse enfrentar allá necesita cargar ese arma. Aleluya. Ese arma para poder defender, porque de otra manera no va a poder defenderse. Nosotros como iglesia somos iglesia que llevamos el nombre de Jesucristo invocado sobre nuestra vida, pero necesitamos el poder de lo alto, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Decir: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, yo sin ti yo no puedo continuar. Señor, pero aquí estoy, y yo creo que estamos anhelando. Yo anhelo más del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué se siente? Gloria No les a Dios. puedo explicar, pero es algo que cambia nuestra vida. Amén. Es algo que el Señor hace en nuestra vida. Si me preguntan, no le puedo explicar, pero es una presencia tan hermosa Gloria a Dios. que no se va a arrepentir. Aleluya, gloria a Dios. A nadie que prueba se va a arrepentir. Eso nos llena de fuerza. Iglesia, los que anhelamos, vamos a hablar con el Señor. Les invito a ponerse de pie. Habla con el Señor, dile cuánto lo necesitas a Él. Aleluya, gloria a Dios. Habla con Él. Gloria a ti, Jesús. Hermano, hermana, que el Señor te ha bautizado, te ha dado ese poder de lo alto. Agradecele, alábalo en esta hora. Alábalo conforme el lenguaje que el Señor te dé. Exalta ese nombre maravilloso. Y tú que no lo has recibido, dile: Señor, te anhelo. Yo sé que ya llevo tu nombre invocado sobre mi vida. Yo sé que soy un hijo tuyo. Yo lo sé, Señor. Pero necesito ese poder en mi vida, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo. Necesito, Señor, que me llenes, Señor. Necesito que me llenes. Abre tu boca, iglesia. En la noche que hizo el Señor, había un altar. Habla con Él. Había un altar arruinado. Cuando Elías se presentó con 400 profetas de Baal, Baal era un dios que ellos tenían, y Elías dijo: hoy vamos a saber a ver quién es el verdadero Dios. Y empezaron los 400 profetas, hicieron su altar a Baal y empezaron a clamar a Baal: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos.
Pero Baal no les escuchaba, porque tenía ojos y no veía. Tenía labios, lengua, pero no hablaba. Él no escuchaba. Pero Elías, él sabía y confiaba en su Dios, que cuando él clamaba, aquel Dios que tenemos aquí respondía. Si tú clamas y pides, Señor, abre tu boca, abre tu boca y expresa la necesidad que tienes hacia Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando le tocó a Elías a hacerse el altar al Señor, había un altar arruinado. Y lo que hizo Elías, empezó a arreglar ese altar arruinado. Ese altar es tu corazón. Es tu corazón ese lugar. Ese lugar. Oh, Santo Jesús. Elías empezó a arreglar ese altar. Y cuando él clamó, fuego cayó del cielo y consumió el holocausto. Y consumió todo. Porque el Dios nuestro responde. Su nombre es Jesús. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él responde. Oh, Santo. Iglesia, adora al Señor con libertad. Exáltalo. En medio de tu alabanza pueden suceder cosas, porque en medio de la alabanza habita el Señor. Aleluya. Hay presencia del Señor, hay llenura del Espíritu Santo. Oh, iglesia, Cristo vive y está aquí para llenarnos, para fortalecernos. Él está aquí. Oh, arreglaron ese altar arruinado. A ver, hay cosas que tal vez en nuestro corazón se llena de tantas cosas de este mundo, que a veces no permitimos que el Señor entre a nuestra vida. Pero hoy arregla ese corazón y dile: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, ven a morar a mi vida, Señor, lléname a mi vida, Señor. Señor, ya no quiero ser el mismo, Señor, ya no quiero ser igual, Señor, cámbiame, Señor, yo solo no puedo. Oh, Señor, dile al Señor: Señor, oh, sin tu presencia yo siento que no puedo, Señor. Por eso anhelo tu presencia y lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Anhelo tu presencia en mi vida. Oh, habla con Él, habla con Él. Oh, habla con Él. Creo que no vamos a salir igual. Él puede llenarte en este momento, pero si Él no lo hace hoy, lo hará mañana. Y si no lo hace mañana, lo hará pasado mañana. Y si no lo hace pasado mañana, lo hará aquí unos 5, 10 o 15 o 20 días o meses. No lo sabemos. Pero todo el tiempo necesitamos anhelar esa presencia. Habla con Él. Habla con Él, habla con Él. Tal vez tú puedes decir: es que yo soy un pecador. Y yo no merezco. Si no lo merecemos. No lo merecemos, iglesia, pero es la misericordia de Dios. Solo adóralo y dile: Señor, tú conoces, tú sabes que te necesito en mi vida, con todos mis errores y defectos, Señor. Hoy quiero decirte que te necesito. Hoy quiero decirte, Señor, que sin ti, Señor, ay, me siento desarmado. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él, Señor. Él quiere llenarnos. La iglesia esperó unánimes, contentos esa promesa. Y yo creo que si tú lo anhelamos, tú y yo lo anhelamos día tras día, ahí en tu casa, en tu trabajo, habla con el Señor. Y tú un día testificarás y dirás:
Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. El Señor no es solo de aquí, no, el Señor llena todo el universo. Ahí en tu trabajo le puedes gritar, alabar al Señor. Y el Señor allá puede llenarte con su Espíritu Santo. Allá Él puede vestirte del poder de lo alto. En tu casa, en tu trabajo, tú le dices, Señor, te anhelo, Señor, lléname. Y Él va a llenarnos, iglesia. Él va a llenarnos. Él va a llenarnos. Él va a llenarnos. Oh, Santo. ¿Qué tiene tu espíritu? Dice en alabanza. Que cuando me tocas, me hace temblar. ¿Qué tiene tu presencia, Señor? Que al manifestarse, me hace llorar. Es que la presencia del Señor